¿Cómo te va, mi querido Modejara, profesor David Galano? Buen día. Buen día, Francisco, Baizaba, Claudia, Modejara Neri Peña, a todos los que nos sintonizan, nos están viendo y escuchando. Y hoy es el Día del Papa. ¿Del Papa? Sí. Hoy No es de el la día- Papa, del Papa. No, del Papa, claro. Y en este caso recordamos al actual Papa, ¿verdad? A León A XIV. León XIV. También es el Día Internacional de los Trópicos, Día Mundial del Diseño Industrial, y en recordación, en homenaje a una gran cineasta paraguaya, Renate Costa, que falleció un día como hoy en el 2020, es el Día Nacional del Documental y de los Documentalistas. También se recuerda el nacimiento del prócer paraguayo Pedro Juan Caballero, allí también el nombre de Pedro, con San Pedro, el día de hoy. Claro. ¿Sí? Nacimiento, este también es un dato interesantísimo, del autor del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Esto fue en el año 1900. Un capo, probablemente el más legendario de todos los profesores de guaraní del Paraguay, que fue en vida el profesor Pedro Moliniers, nacía hoy en el año 1936. Y unos últimos datos, un gran futbolista paraguayo fallecía un día como hoy, Carlos el Lobo Diarte, en el año 2011. Sí, mira vos, integrante de los zaraguayos, ¿verdad? Sea Zaraballo, allí Sí, con sí. Saturnino Arrúa y otros más en un principio, y futbolista de Olimpia. De acá fue a conquistar Europa y se convirtió en uno de los más grandes. Es así, señor. Obviamente paraguayo, que jugó en España en algún momento. Acompañando al cerrista Nino Arrúa, ¿verdad? que es de los mejores jugadores de la historia de Paraguay también. Bueno, ahora aprendimos lo que significa ñanandú. Ya no O sea, que le iba a decir también. Le iba a decir también. Hablando de San Pedro, el día del Papa y el día de San Pedro, San Pablo, Saulo de Tarso, Claro. judío que se convirtió al cristianismo. Sí, así mismo. San Pedro que pidió ser crucificado boca abajo Sí. para no ser crucificado Como Jesús. como como el Mesías. Por eso, el día de San Pedro y San Pablo, lo otro que estabas hablando, el Principito, su gran obra. Lo esencial es invisible a la vista. A mí me encanta el Principito, todas las frases que tiene, y si uno lee en diferentes etapas de la vida, toma otro significado ese libro. Y que ya tiene De una fácil versión lectura. en guaraní. Claro, María Gloria María Paredes. Gloria. ¿Cómo se dice? Príncipe Príncipe y le puso Príncipe nombre. y le puso ella. Sí.